Em không hiểu đơn em nói vậy. Io anche già che come stai, parte il prossimo è quindi sono bene il progresso. Sì. Guarda, se non puoi una fecha para el segundo papel, porque Y va a ser la última semana antes de las vacaciones y el recuperatorio después. Vamos a hacer el martes que viene, el recuperatorio el primero. ¿Sí? Eso ahora les aviso todo. Eh, Hoy vamos a terminar de ver teoremas de circuitos. Bueno, la vez pasada habíamos visto el teorema de superposición y el teorema de Thevenin. Vamos a ver el de Norton, que es muy parecido al de Thevenin. Eh, bueno, de Thevenin habíamos visto el caso con más de una fuente, ¿no es cierto? Que se utiliza superposición en ese caso. Bueno, se puede resolver por cualquier método, ¿no es cierto? Eh, pero habitualmente se utiliza superposición para determinar la FEM de Thevenin. ¿Sí? La FEM de Thevenin era la tensión que yo medía a circuito abierto a las salidas, ¿no es cierto? Del circuito que yo quería reemplazar. Este, Vamos a suponer que ese era el circuito que yo quería reemplazar. En este caso tenía dos fuentes. Bueno, la tensión de Thevenin, esto se puede determinar por cualquier método. Sería la tensión que se mide ahí a la salida. O sea, si yo quiero, puedo usar Kirchhoff, por ejemplo, para determinar las corrientes y determinar la corriente por acá. Y con esa corriente y esta resistencia también tendría la tensión acá. ¿Sí? Eh, si no, se puede determinar por superposición. Acá habíamos visto, se había resuelto por superposición. Esto es, dejamos una fuente y anulamos la otra y determinamos la tensión ahí, con una fuente. Después colocamos la otra y anulamos la primera y calculamos la tensión ahí otra vez. Y la tensión total es la suma
suma algebraica, o sea, puede ser resta también, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo esté la polaridad, en este caso, por cómo me quedan las tensiones, es la resta en realidad, ¿sí? Porque con una fuente me quedaría esa polaridad y con la otra fuente me quedaría la polaridad inversa en los terminales, así que la tensión total es las resta en ese caso. Bueno, y el otro teorema, muy similar al de Thevenin, es el teorema de Norton. El teorema de Norton establece que cualquier red de dos terminales lineal, ¿sí? Puede ser sustituida por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente y una impedancia en paralelo, ¿sí? El teorema de Thevenin se puede demostrar por sí solo, pero perdón, el teorema de Norton se puede demostrar por sí solo, pero es más fácil a partir de haber encontrado, por ejemplo, el equivalente de Thevenin de un circuito, bueno, decir que lo convertimos en un equivalente de Norton. El de Thevenin era una fuente de tensión con una impedancia serie. Y esto, bueno, de acuerdo a lo que vimos de conversión de fuente, ¿no es cierto? Esa fuente de tensión con una impedancia serie se puede convertir en una fuente de corriente con una impedancia en paralelo y tendríamos el, el equivalente de Norton en ese caso. Exactamente, sí. Así es, así mismo. Eh, y bueno, el procedimiento es bastante similar al de Thevenin para encontrar el equivalente de Norton. Primero tenemos que encontrar la impedancia equivalente, que el procedimiento es exactamente el mismo que el de Thevenin, esto es, anulamos todas las fuentes y, o sea, retiramos primero la parte del circuito que yo quiero reemplazar, ¿no es cierto?, por su equivalente de Norton, aparte identificando los terminales de salida, lo dice ahí, ¿no es cierto? Retiramos la parte del circuito, marcamos los terminales de salida. Después, para calcular la impedancia de Norton sería así, es más general la impedancia de Norton ZN. Eh, Anulamos todas las fuentes. Esto es fuentes de tensión, las cortocircuitamos y fuente de corriente. Abrimos la rama en la que está la fuente de corriente o sacamos la fuente de corriente y medimos la impedancia de los terminales de salida. El procedimiento es exactamente el mismo que el de Thevenin para la impedancia, ¿sí? Y obviamente me tiene que dar lo mismo que lo que daba el de Thevenin. Y después la diferencia está en cómo calculamos la corriente de Norton, ¿sí? Para la corriente que tiene que entregar la fuente de corriente. En ese caso, bueno, lo que hacemos es cortocircuitamos los terminales de salida. En Thevenin dejábamos los terminales abiertos y medíamos la tensión, ¿sí? Ahora lo que hacemos es cortocircuitamos los terminales de salida y determinamos la corriente que circula por esos terminales cortocircuitados. ¿Eh? Es como si la corriente que mediríamos con un amperímetro que colocamos en los terminales de salida. El amperímetro, como tiene baja resistencia interna, funciona como un cortocircuito, digamos. Y bueno, lo que mediría el amperímetro sería lo que vamos a determinar con cálculo, ¿no? Analíticamente, ¿sí? Y bueno, y después se vuelve a dibujar, se vuelven todas las partes que habíamos sacado del circuito original, ¿no es cierto? Y se reemplaza la parte que queremos reemplazar con su equivalente de Norton. Eh, Son equivalentes, digamos, se pueden transformar fácilmente, digamos, un circuito equivalente de Norton en uno de Thevenin y viceversa. ¿Eh? Eh, Dependiendo de qué es lo que quiera determinar, puedo usar uno de Thevenin o uno de Norton y inclusive puedo transformar uno en otro fácilmente, ¿sí? La fuente de corriente del equivalente de Norton va a ser la fuente de tensión del equivalente de Thevenin dividido la impedancia de Thevenin.
la impedancia que se conecta en paralelo de Norton es la misma en valor que la de Thevenin. Y después, si yo tuviera el circuito equivalente de Norton y lo quiero transformar en uno equivalente de Thevenin, la tensión de la fuente de tensión de Thevenin es la corriente de la fuente de corriente de Norton por la impedancia. Y la impedancia que se conecta en serie en el circuito equivalente de Thevenin es la misma que la de Norton, ¿sí? La impedancia de Thevenin y de Norton son las mismas, se determinan de la misma manera, así que dan lo mismo. Y bueno, y esto es, como habíamos visto, la conversión de fuentes, ¿no es cierto? Se sigue esa regla básicamente. Y bueno, como ejemplo, eh, nosotros queremos determinar, por ejemplo, el equivalente de Norton para la red que está mostrada ahí. Entonces, identificamos los terminales de salida, la dibujamos aparte, ¿sí? Así. Vamos a calcular la impedancia de Norton, anulando todas las fuentes. Acá tengo fuente de tensión, la voy a cortocircuitar y voy a mirar la impedancia que tengo de los terminales de salida. ¿eh? Me van a quedar dos resistencias, en ese caso en paralelo, así que la impedancia norte va a ser el paralelo de esas dos. ¿Sí? 6 por 3, 18, dividido 6 más 3, 9, 18 dividido 9, me va a quedar una resistencia de 2 ohms. Esa va a ser la impedancia de Norton, ¿sí? Acá que anulo la fuente, cortocircuitando, si hay fuente de tensión la cortocircuito, y, y bueno, me queda, como decíamos, me queda esas dos resistencias en paralelo. Entonces, lo que es la impedancia de Norton en este caso va a ser una resistencia de 2 ohms, porque si hago el paralelo de esos dos, me queda una resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Están en paralelo, así que es la multiplicación sobre la suma, 6 por 3, 18, dividido 6 más 3, 9. 18 dividido 9 me queda la de 2 ohms. Y bueno, faltaría encontrar la fuente de corriente. Para eso volvemos la fuente a su lugar y vamos a cortocircuitar. O sea, acá vamos a poner otra vez la fuente como estaba. Cortocircuitamos ahí y medimos la corriente que circula por acá, y esa va a ser la corriente de Norton, ¿sí? La de Norton, que va a ser la corriente de la fuente. ¿Mm? Entonces, ahí volvemos la fuente a su lugar. ¿Mm? Eh, ¿Cuánto daría? ¿Qué les parece? La corriente por acá. ¿Oye, Norton? No. Eh, no. Fuente de 9 volts No. Sí. ¿Sobre? sobre resistencia R1. Sí, señor. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta resistencia queda cortocircuitada. Exacto. Sí, esta fuente está esa resistencia está cortocircuitada, de cuenta que no está. Entonces, me queda este circuito nada más. Y la corriente, bueno, va a ser la FEM sobre la resistencia. 9 volts dividido 3 son 3 amperes en definitiva. ¿Sí? Esa va a ser la corriente de Norton, 3 amperes. ¿Ah? Como dice ahí, está cortocircuitada esa resistencia. La corriente no va a venir por ahí, la corriente por ahí es cero, la corriente va a venir para acá por el cortocircuito. Así que hacemos cuenta que no está esta resistencia. ¿Mm? Y bueno, entonces, último paso es dibujar el circuito equivalente de Norton
con una fuente de corriente con la impedancia en paralelo y volver a su lugar todo lo que habíamos sacado. En este caso sacamos nada más que una resistencia, lo volvemos a su lugar y ahí tendremos el circuito equivalente de Norton en este caso. Esto no es necesario hacerlo, pero si yo quisiera transformarlo en un equivalente de Thevenin, ¿sí? La fuente equivalente de Thevenin va a ser la corriente de la fuente de corriente de Norton por la impedancia de Norton. En este caso, bueno, es una resistencia nada más. Así que si lo quiero transformar en un equivalente de Thevenin, va a ser 3 amperes, que es la corriente de la fuente de corriente por la impedancia, que en este caso es una resistencia de 2 ohms, va a dar una fuente de 6 volts. Y la impedancia de Thevenin es la misma que la de Norton, nada más que ahora la conecto en serie. La impedancia entonces del otro es el paralelo siempre. Sí, exacto. Sí. Bueno, acá estamos, ahí tenemos ya un circuito alterna, ¿no es cierto? También queremos reemplazar la parte que está sombreada por su equivalente de Norton. En este caso, bueno, siempre trabajamos con bloques de impedancia, siempre que tengamos un circuito alterno, trabajamos con bloques de impedancia, acá vamos a tener una impedancia, acá vamos a tener otra impedancia, y me va a quedar algo simple también, muy parecido al anterior, nada más que ahora con impedancia Z1 y Z2, ¿sí? Y escribimos a qué sería igual cada uno de esos bloques de impedancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, Z1 sería 3 más J4 ohm, ¿sí? Y Z2 sería menos J5 ohm, ¿ya? Y bueno, hacemos lo mismo que en el caso anterior. Esto es una fuente de tensión, así que la voy a cortocircuitar. O sea, primero sacamos lo que vamos a reemplazar aparte, ¿sí? Ahí estaría sacado aparte y armado los bloques de impedancia, una decisión, ¿cierto? Eh, después cortocircuito la fuente de tensión y miro desde acá, desde los terminales de salida, la impedancia que me queda. Ahí tengo esas dos impedancias en paralelo. Nada más que, bueno, ahí el cálculo es con números complejos, ¿no es cierto? O sea, la Z de Norton va a ser el paralelo de esas dos. Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. A ver, se hace el cálculo nada más que con números complejos y bueno, me queda como resultado de esa impedancia de Norton, ¿sí? Eso sería una resistencia y esto sería una reactancia capacitiva, ¿sí? Porque me quedó la parte real que igual a 7,50, eso sería la resistencia, y la reactancia exactamente me quedó negativa, que equivale a una reactancia capacitiva. Bueno, y después volvemos la fuente a su lugar y cortocircuitamos la salida, ¿sí? Para Norton cortocircuitamos la salida y calculamos la corriente por ahí. Esto, lo mismo que en el caso anterior, ¿no es cierto? La corriente va a venir así, quedó cortocircuitada la impedancia Z2, ¿sí? Por acá no va a circular corriente porque está el cortocircuito, ¿sí? Entonces la corriente va a ser la tensión de la fuente dividido la impedancia Z1 nada más.
muy parecido al de el que hicimos recién con resistencia, pero bueno, se hace el cálculo con números complejos nada más, con los fasores, expresión fasorial. Hacemos ahí el cociente y obtenemos la I de Norton. Y bueno, último paso es armar, digamos, el circuito volviendo todo lo que habíamos sacado. Acá sacamos nada más que esa resistencia que estaba conectada ahí como una resistencia de carga y reemplazando todo el circuito por un equivalente de Norton, ¿sí? Habitualmente la Z Norton, en función de si el número complejo que me resulta, nosotros se puede representar, como dijimos, con una resistencia y una reactancia en serie, ¿no? Acá la impedancia nos había dado 750 menos J 2,50, entonces 7,50 es una resistencia y menos J 250 me representa una reactancia capacitiva. Y esta es la I de Norton, la corriente de la fuente, la que calculamos, ¿no es cierto? Recién. Lo ponemos así, tal cual la calculamos. Sí, fíjense acá, tenemos dos fuentes, una de tensión y una de corriente. Acá yo quiero reemplazar la parte sombreada también, ¿no es cierto? Por su equivalente Norton. Eh, entonces, identificamos los terminales de salida de lo que quiero reemplazar, que serían esos terminales, y dibujamos aparte el circuito. Lo sacamos aparte, ¿sí? Después, esto es sí, con resistencia. Después, para calcular la resistencia de Norton, ¿sí? Anulo las fuentes. Eso quiere decir, si es fuente de tensión, la cortocircuito. Y si es fuente de corriente, acá abro el circuito, es como que saco la fuente y dejo abierto ahí el circuito. Claro, exacto. ¿Sí? Ahí, no acá donde está la fuente de corriente, ese no estaría. Sí, exacto. Y siempre las fuentes de corriente se anulan sacando la fuente. Y las de tensión cortocircuitándolas. Porque entonces, bueno, la tensión entre los bornes va a ser la misma, como que no está la fuente. Y la fuente de corriente la saco para que no circule corriente, efectivamente, por la rama donde estaba ¿sí? Entonces queda así. Eso para calcular la impedancia norte. Y ahora miro. Acuérdense siempre que es desde los terminales de salida, ¿sí? Porque, bueno, un error muy común es empezar a verlo de cualquier lado para calcular la impedancia norte, que es empezar a verlo desde acá, y por ahí no va a dar lo mismo, ¿eh? Siempre se hace el cálculo de la impedancia vista desde los terminales de salida, ¿eh? Bueno, ahí quedó una configuración simple porque cómo quedaron esas resistencias. En paralelo. Así que hacemos el paralelo de esas dos, 6 por 4, 24, dividido 6 más 4, 10. Exacto, 2,4 ohm sería la impedancia Norton, ¿sí? Después, para calcular la corriente, bueno, para calcular la corriente volvemos las fuentes a su lugar y cortocircuitaríamos acá y habría que determinar la corriente que circula ahí por el cortocircuito, ¿sí? Y esa va a ser la corriente de Norton, de la fuente. Se puede determinar también, como en el caso de Thevenin, por cualquier método, la corriente esta de Norton, ¿eh? Pero lo más habitual, en la mayoría de los casos, cuando tenemos más de una fuente, es aplicar superposición, ¿sí? Entonces, calculamos la corriente debido a una fuente primero,
anulando la otra, y bueno, y después calculamos la corriente debido a la otra fuente. Entonces, dejamos, por ejemplo, primero esta fuente. Y anulamos la que estaba acá, que era una fuente de corriente. Entonces, anulamos sacando la fuente. Y cortocircuitamos la salida. ¿Cuánto va a valer la corriente? Esta sería una I', pues sería la corriente debido a una fuente. ¿Cuánto sería la corriente ahí por el cortocircuito? Ajá, 7 dividido por. Este, y después 1,75, ¿sí? 7 dividido 4. Y después anulamos la primera fuente, que era, como era fuente de tensión, la cortocircuitamos para anularla y colocamos la segunda fuente y determinamos la corriente ahí por el cortocircuito, ¿sí? Eh, debido a esa fuente. Acá fíjense una cosa, al colocar el cortocircuito me quedan cortocircuitadas las dos resistencias. Sí, porque la corriente va a venir así. Por acá, por acá, por acá. Sí. Quedaron anuladas las dos resistencias. Ambas quedaron cortocircuitadas. Y la corriente, ahí por el cortocircuito, he hecho una fuente ideal de corriente, entonces siempre me entrega la misma corriente, independientemente de lo que le conecte, casi cortocircuito o lo que fuera. Entonces la corriente va a ser la corriente de la fuente por el cortocircuito. ¿Mm? Hay que ver los sentidos nada más. Acá la I segunda de Norton, debido a esta fuente, circula así, y hoy la corriente debido a la otra fuente, ¿sí? La corriente así y va a circular. Abríamos acá, ¿sí? Ahí queda abierto, queda este caso. Eh, la corriente debido a esta fuente va a venir así, por acá. Va a venir en este sentido. ¿Sí? Y debido a la otra, a la fuente de corriente circula en sentido contrario. Entonces, la corriente total es la resta de ambas corrientes. Así que, como está acá, la I de Norton va a ser la resta de ambas corrientes. ¿Sí? Vamos una como positiva, en este caso estamos tomando la de 8 amperes, que va así como positiva, y le restamos la otra. Me queda 6,25. ¿En qué sentido? En el sentido de 8 amperes que iba en ese sentido. ¿Eh? Entonces, cuando yo arme el circuito equivalente de Norton, ¿cómo voy a poner la fuente? ¿Sí? O sea, ahora tenemos que volver todo lo que habíamos sacado a su lugar. ¿Sí? Y por los terminales de salida, o sea, la corriente tiene que venir en este sentido. Por eso la fuente de corriente de Norton la tengo que ubicar de esa manera. ¿Sí? Ya va del terminal B a la corriente. Eh, acá en el circuito externo, ¿sí? Va del B a la, ¿sí? Va del B a la, así. Entonces la fuente la tengo que colocar en este sentido. Pero si la hubiera puesto al revés, así, la corriente salía por el A, ¿sí? Y entraba por el B al circuito equivalente. En realidad es al revés. Bueno, esas cuestiones hay que tener cuidado nomás al armar el equivalente de Norton, ¿sí? Y bueno, acá lo que hicimos es armamos el circuito equivalente de Norton con la fuente de corriente equivalente que calculábamos y la impedancia que habíamos calculado y le conectamos todo el resto del circuito que habíamos sacado. Todo esto que habíamos sacado lo volvemos a su lugar.
Y bueno, me queda un circuito más simple, digamos, después para analizar. Después cuando vean máquinas eléctricas van a ver que se arman circuitos equivalentes de los motores, los transformadores y bueno, y por ahí para analizar la máquina se puede reemplazar una parte del circuito con un circuito equivalente de Thevenin o de Norton. Vamos a ver primero, antes que el de compensación, el teorema de, de transferencia máxima de potencia o de potencia máxima. ¿Sí? Estamos viendo por ahí en orden de importancia y de aplicación de los teoremas. ¿Sí? El, Como es el de superposición, que se aplica mucho, los teoremas de Thevenin y de Norton, que son muy conocidos, y bueno, el teorema de máxima transferencia de potencia. Este teorema me va a indicar qué condiciones se tienen que dar para que se pueda transferir la máxima potencia posible de una etapa de un circuito a la siguiente etapa. ¿Sí? Eh, Esto es muy importante cuando yo quiero transferir una señal, por ejemplo, de una etapa de un circuito a otra etapa. ¿Sí? Pero después vamos a ver la aclaración. No se aplica para eh, la transmisión de potencia eléctrica, de grandes valores de potencia eléctrica. Se aplica más bien para cuando yo quiero maximizar la transferencia de una señal que transmite una información, por ejemplo, de una etapa de radio, de video o una señal de una etapa a otra. Ahí sí es importante el teorema, pero no para la transmisión de potencia eléctrica. Ya lo vamos a aclarar después para qué, por qué. ¿Sí? Eh, bueno, básicamente lo que me va a permitir calcular el teorema de máxima transferencia de potencia es eh, qué característica, por ejemplo, de tener una carga para que le llegue la máxima potencia posible de un sistema. ¿Sí? O al revés, para una carga dada, ¿eh? este, qué características tiene que tener la fuente para que le llegue la máxima potencia posible a, a la carga. ¿Mm? Bueno, y lo que se demuestra es que esto se da, o sea, la carga va a recibir la máxima potencia posible, ahora lo vamos a demostrar, cuando la impedancia de la carga sea igual al conjugado de la impedancia de Thevenin. ¿Sí? La impedancia de la carga tiene que ser igual al conjugado de la impedancia de Thevenin. ¿Está? Ahora vamos a ver la demostración. Si la impedancia de Thevenin fuera una resistencia, bueno, la impedancia de carga tendría que ser una resistencia también de igual valor. ¿Sí? Ahora, si la impedancia de Thevenin fuera un RL, por ejemplo, la impedancia de carga tendría que ser un RC. ¿Está? Porque tiene que ser igual, o sea, si Z de Thevenin es, por ejemplo, 3 más J4 ohm, la impedancia de carga, ZL, tiene que ser 3 menos J4 ohm. ¿Está? Pues tiene que ser el conjugado, número complejo conjugado, ¿no es cierto? Que tienen la parte imaginaria, son iguales en módulo, pero con signos distintos. Esto sería una reactancia inductiva, esto tendría que ser una reactancia capacitiva.
Y al revés, ¿no es cierto? Si la impedancia de Thevenin fuera un RC, la impedancia de carga tendría que ser un RL. Eh, si no se pueden manipular por separado, digamos, resistencia y reactancia, lo que se tiene que lograr es que las impedancias sean iguales. O sea, la impedancia de Thevenin igual a la impedancia de la carga. ¿Sí? Si se cumple esto, el máximo máximo se da cuando se cumple esto. Si no, la curva de potencia transmitida cae un poco. No tenés la máxima potencia transmitida. ¿Eh? Ese sería el caso. ¿Mm? Este, bueno, acá tenemos, por ejemplo, como dice, un generador que tiene una FEM y una impedancia y pregunta cuál debería ser el valor de la impedancia de carga para que reciba la máxima potencia posible del generador. ¿Mm? Hay una demostración de esto. Este, vamos a suponer que acá, eh, el generador es una fuente FEM con una impedancia en serie, o puede ser que yo haya tenido todo un circuito ahí y lo reemplacé por su equivalente de Thevenin, que es una impedancia en serie con una FEM, ¿sí? Este, y bueno, vamos a suponer que la impedancia de Thevenin fuera esta expresión y la impedancia de carga fuera dada por esa expresión, ¿no es cierto? Son números complejos, o sea, estamos expresando como impedancia compleja. ¿Mm? Ahora, la potencia activa que se va a disipar en la carga sería I cuadrado por R, por la resistencia de la carga, ¿sí? Eso es la potencia activa que se disiparía. Y la corriente, si yo me fijo en el circuito cómo quedó, la corriente sería la FEM dividido la suma de las impedancias, la Z de Thevenin más la Z de L. El módulo, el cálculo lo hacemos en módulo para la potencia activa. Elevado al cuadrado, porque esto sería la I, ¿no es cierto? Por RL. Bueno, hacemos la suma esta para calcular el módulo de la impedancia total. Son números complejos, así que se suman parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, lo elevamos al cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Y ahora, esto está elevado al cuadrado, así que acá lo elevamos al cuadrado. La FEM también la elevamos al cuadrado. Este exponente se simplifica con la raíz y en definitiva el denominador me queda así como está ahí. ¿Mm? Ahora, observando esto, ¿cuándo la potencia va a ser máxima? Y bueno, cuando el denominador sea mínimo. O sea, cuando esto tenga el menor valor posible. Ahí la potencia que recibe la carga va a ser la máxima. Y podemos analizar por separado, ¿no es cierto?, en qué condiciones el denominador va a ser un mínimo. Si miramos la parte de la reactancia, menor valor que puede tener la reactancia es 0, y esto va a ser cuando la X de Thevenin sea igual a menos la X de la carga. ¿Sí? Y ahí tenemos que las reactancias tienen que ser iguales, pero de signos contrarios. Que este va a ser un máximo cuando este sea un mínimo, o sea, cuando tenga el valor mínimo, ¿no es cierto? Si miramos por separado, esta parte va a ser mínima cuando valga 0. ¿Sí? Pues esta elevado al cuadrado, así que no importa que sea negativa. Va a ser mínima cuando valga 0. ¿Y cuándo va a valer 0? Cuando la X de Thevenin
que sería la reactancia de la impedancia de Thevenin, sea igual, pero de signo contrario, a la reactancia de la carga. ¿Sí? Entonces, bueno, y la resistencia la vamos a analizar por separado, ¿sí? Eh, Acá estamos suponiendo que la carga podemos variar por separado RL y XL. ¿Eh? Por un lado, vimos que para que sea mínima la parte de la reactancia, XL tiene que ser igual a menos X de T, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que se cumplió esa parte, XL igual a menos X de T, y eso anula la parte de la reactancia. Ahora tengo que lograr que esta parte sea mínima, o sea, que esta expresión acá de esto sea mínimo, ¿sí? Y bueno, o, digamos, también puedo pensarlo así, tengo que encontrar el valor de RL de toda esa expresión para que P sub L sea un máximo. Y bueno, esa parte lo calculamos por método de máximos y mínimos, digamos, ¿sí? Partiendo de esta ecuación, hacemos la derivada, porque yo estoy buscando el valor de RL que haga máxima, haga potencia. Entonces hacemos la derivada de la expresión respecto de la derivada de la expresión de la potencia respecto de RL, ¿sí? Y lo igualamos a cero. Y de ahí vamos a despejar cuánto tiene que valer RL. Y bueno, es la derivada de un cociente, ¿no es cierto? Entonces, derivo el numerador y va a quedar e cuadrado por el denominador sin derivar, que sería eso que está ahí, ¿sí? Menos el numerador sin derivar, que sería esto, por la derivada del denominador respecto de RL siempre, ¿no es cierto? Entonces, derivo esto, va a ser bajo el 2, acá le resto 1, ¿eh? Y si lo escribo en el numerador, en vez de poner a la menos 2, si le resto 1 más, va a quedar a la menos 3. Divido el denominador al cuadrado, ¿sí? Que como ya estaba al cuadrado, si lo elevo al cuadrado otra vez, va a quedar a la cuarta potencia. Y bueno, y eso lo igualamos a 0, ¿sí? Bueno, y ahí operamos un poquito. Ah, sí, como estaba en el denominador, sí. Eh, y bueno, ahí se opera matemáticamente para despejar RL, para ver cuánto tiene que valer RL. O sea, paso esto acá, ese va a ser 0. Después puedo sacar el factor común cuadrado de estos términos que me quedaron acá. Y saqué el factor común. Queda esto menos, ese menos de ahí, esta parte. ¿Sí? Eh, y bueno, ahí se, se opera otra vez matemáticamente, ¿no es cierto? Acá tengo esta expresión elevada a la menos 2 menos esta elevada a la menos 3. Eh, Se lo puede escribir como 1 sobre RT más RL elevado al cuadrado menos 2 RL sobre esto. Hacer la operación que se indica ahí. ¿Mm? Y vamos a llegar a esta expresión. Esa parte de matemática es simple, se los dejo a ustedes. Eh, y me queda la resistencia de Thevenin más la RL igual a 2RL. Esto lo paso restando ya y queda 2RL menos RL. En definitiva queda que RL igual a RTV. ¿Sí? O sea, claro, esto lo pueden resolver así. O sea, este producto es igual a cero. ¿Cuándo va a ser igual a cero? Cuando esto sea igual a cero o cuando esta parte sea igual a cero. Hacemos esta parte igual a cero y de ahí se despeja, ¿sí? Este,
Y bueno, en definitiva, queda que RL tiene que ser igual a R de T de N. En definitiva, me, me quedó que, ¿cómo es? Que la parte real tienen que ser iguales y la parte imaginaria tiene que ser iguales, pero con signos contrarios. ¿Eh? Bueno, esa es la condición entonces para máxima transferencia de potencia. Ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría o cómo podríamos calcular la máxima transferencia de potencia que se puede dar de una fuente a una carga? ¿Sí? Eh, Básicamente, la máxima transferencia de potencia habíamos visto acá, ¿no es cierto? En esta expresión, la máxima transferencia de potencia se iba a dar con esa condición, cuando se anulaba la parte reactiva, digamos. ¿Eh? Y bueno, volviendo un poquito a esa expresión, y teniendo en cuenta que la resistencia a la carga tiene que ser igual a la de Thevenin, reemplazo, por ejemplo, la de Thevenin por RL, acá va a quedar 2RL elevado al cuadrado, ¿sí? Distribuyo el exponente, va a quedar 4RL al cuadrado. RL al cuadrado se va a simplificar con esta RL. Y me queda cómo calcular la máxima potencia que yo puedo transferir de una fuente a una carga. Este sería el valor de potencia máxima que puedo transferir de una fuente a una carga y que se da cuando la impedancia de la carga es el conjugado de la impedancia de Thevenin, de la fuente. Sí, se puede hacer con Norton también, exactamente. ¿Sí? Eh, bueno, estamos, esas son las dos condiciones entonces. O sea, la condición para la máxima transferencia de potencia es que la impedancia de la carga sea el conjugado de la impedancia de Thevenin, de la fuente. Y el valor de máxima potencia que yo puedo transmitir es el que sale de este cálculo. La fuente al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de carga o la resistencia de Thevenin, porque esto tienen que ser iguales de RL y R de Thevenin. Bueno, esto, como les comentaba hoy, esto es para cargas en las cuales pueden ajustarse por separado la resistencia y la reactancia. O sea, si se puede variar independientemente por un lado la resistencia y la reactancia. ¿Eh? Ahora, si no puedo variar independientemente, sí, sí. Ahí cuando hace la derivada, el primero es un derivado por la derivada del segundo, eso, ahí le cambia el exponente del signo a la exponencia. El, O sea, matemáticamente no veo que esté bien, pero si es por algo, por otra cosa. No sé si me explico. claro, sí, sí. Este tiene que ser Esto sería, ¿cómo sería? a la 1, sí. No, no, al final queda lo mismo, sí. Eh, Acá sería a la, sí, a la 1. Sí, sí, tienes razón. Pues si no, también podría cambiar el signo, ¿no? Creo que está menos b cuadrado. Sí, sí, sí. Más, ¿no? Bien. No, pero ese queda así, Claro, menos sí, sí. puede ser la. Sí, sí. Ahí voy a corregir.
Igual esto no cambia porque acá te va a quedar a la 2 y acá te va a quedar a la 1. ¿Sí? Este es 0. Sí. Sí, ahí voy a corregir eso. Bueno, si no, lo que les estaba comentando, si no se puede cambiar por separado la resistencia y la reactancia de la carga, la condición para la máxima transferencia de potencia en esos casos es que los módulos de la impedancia de carga y la impedancia de Thevenin sean iguales. ¿Sí? En los módulos de eso. Pero sí, se pueden cambiar por separado, reactancia y resistencia. Se tiene que cumplir la condición que habíamos visto. ¿Tá? O sea, si la magnitud de ZL puede cambiarse, pero siempre permanece constante, digamos, el ángulo de impedancia, porque no, al cambiar uno, por ejemplo, la resistencia cambia el ángulo de fase, pero para ángulo de fase constante, en general no vamos a tener una transferencia de potencia tan grande como la que podríamos tener si podemos cambiar por separado resistencia de reactancia. Y en ese caso, bueno, la condición es que las impedancias sean iguales. ¿Sí? Si es que no podemos cambiar por separado resistencia de reactancia. Bueno, una cuestión. En la máxima transferencia de potencia, como les decía, es importante para el caso de señales o cuando quiero transmitir información. Para que pase la máxima potencia posible de una etapa a la otra. Por ejemplo, cuando tenemos etapas amplificadoras conectadas en una continuación de la otra, para ir amplificando una señal, siempre es deseable, digamos, que pase la máxima señal posible de una etapa a la otra. Pero en el caso de las transmisión de potencia eléctrica, esto no es conveniente, digamos, porque para que se transmita la máxima potencia a una carga, hay que tener en cuenta que las impedancias tienen que ser iguales, la de la carga y la de la fuente. Y yo estaría perdiendo el 50%, por ejemplo, de la potencia generada en la misma impedancia de la fuente. ¿Sí? Estaría perdiendo el 50%. Entonces, claro, ese era el caso de potencia eléctrica. Sí, es para comunicaciones sobre todo, cuando yo quiero que pase, como les decía, de una etapa a otra, y para valores de potencia bajos, cuando se manejan valores de potencia baja, no importa que se disipe gran parte de la potencia en la etapa generadora, digamos. Si me interesa que la carga reciba la máxima señal posible. Pero en lo que es transmisión de potencia, esto no es deseable porque si no, la mitad de lo que estoy generando se pierde en la misma fuente. Por eso, sí, para sistema de potencia no es un teorema que se aplique, digamos, porque si no, como decíamos, estaría perdiendo la mitad de lo que genero en la misma fuente. Entonces no es transferencia de potencia, no se aplica para transmisión de potencia en realidad. Porque transmisión de potencia, yo lo que busco en realidad es llevar gran parte de lo que genero a la carga, por más que no sea lo máximo que le puede llegar a la carga, pero que claro, exacto. Por ahí no le llega lo máximo que le puedo llegar a transmitir, pero no estoy perdiendo la mitad en la misma etapa de generación. Siempre tenemos una pared, pero no se juega con el tema de la máxima transferencia de potencia. Y bueno, esto, entonces, el teorema de máxima transferencia de potencia está muy vinculado con el de Thevenin o el de Norton, porque primero lo primero que tenemos que hacer para, por ejemplo, yo tengo una impedancia de carga, me dice, determine la impedancia de carga en la figura para que le llegue
la máxima potencia a la carga, ¿sí? Y después me dice que determine el valor de la potencia máxima que le tiene que llegar a la carga. ¿Sí? Eh, y bueno, entonces lo que se hace es, yo tengo que determinar el valor de la impedancia de carga. Y la impedancia de carga tiene que ser el conjugado de la impedancia de Thevenin del resto del circuito. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular la Z de Thevenin y la E de Thevenin también, porque eso después me va a servir para calcular la potencia máxima que se puede transferir. ¿Sí? Porque esta E que aparece acá, esta es E de Thevenin. ¿Sí? Acá haría falta agregarle, es E de Thevenin. E de TH. ¿Sí? Para, sí, toda la deducción en realidad, porque ¿de qué partimos? Partimos del circuito este. ¿Sí? Partimos del circuito ese, que esta E de acá es en realidad la E de TH. ¿Mm? Así que esta que aparece acá en la fórmula es la E de Thevenin. ¿Eh? Bueno, entonces, para calcular la potencia máxima que se le hace llegar a la carga, bueno, primero tenemos que calcular el equivalente de Thevenin. ¿Eh? Para eso calculamos la Z de Thevenin. Cortocircuitamos la fuente, vemos desde los terminales de salida la impedancia, me quedaron dos impedancias en paralelo, bueno, saco el valor de la impedancia de Thevenin. Esa sería la Z de Thevenin. Y después calculo la E de Thevenin. ¿Eh? ¿Está? Hasta ahí. Es como el cálculo de un equivalente de Thevenin nada más. Y después calculo la E de Thevenin. La E de Thevenin, bueno, es la tensión que tenía el circuito abierto acá en los terminales de salida, ¿no es cierto? Volviendo la fuente a su lugar. La tensión va a ser la tensión que tengo sobre Z2, ¿no es cierto? Se puede aplicar la regla del divisor de voltaje, o si quieren pueden calcular la corriente que circula por acá y hacer I por Z. Acá está hecho con la regla del divisor de voltaje. ¿Cómo era la regla del divisor de voltaje? Toda la tensión, ¿sí? Que tenían extremo a extremo del divisor de voltaje por la impedancia sobre la cual yo quería calcular la tensión, que en este caso es Z2, divido la impedancia de la suma de las impedancias. Y bueno, se reemplaza los valores con los números complejos nada más, y, y esta sería la de DT. Y para el cálculo de la potencia máxima, ojo, para el cálculo de la potencia máxima tomamos el módulo nada más de la DT, porque acá también, esto que está acá, esto también es el módulo nada más de la FEM, ¿sí? Todo es el módulo de la FEM. Así que tomamos los 12 volts de la fuente al cuadrado sobre 4 veces la resistencia. Esa sería la máxima potencia que yo le puedo hacer llegar a la carga. La impedancia, bueno, ese es entonces, acá por ejemplo, también es un caso similar, nada más que tenemos una fuente de corriente, y el cálculo, bueno, es muy similar al anterior. Sacamos primero aparte, anulamos la fuente para calcular la impedancia de Thevenin. ¿Sí? Acá vamos a tener una impedancia, acá vamos a tener otra. Y esta rama va a quedar abierta para calcular la impedancia equivalente.
¿sí? Me va a quedar algo así, ¿sí? Donde Z1 es 3 más 4, 3 más J4, 3 más J4. Y Z2 es 2 ohm, nada más. 2 ohm con ángulo 0. Y bueno, si miro desde acá, tengo la equivalente, sí, exactamente. Tengo esas dos en paralelo, hago el paralelo de esas dos y me da ese valor. ¿Sí? Que si lo escribo, eso sería en forma polar. Si lo escribo en forma binomial, sería 1,51 más J039. Como me pide la impedancia de carga, porque lo que pregunta es, determine la impedancia de carga. La impedancia de carga va a ser el conjugado del anterior. ZL es el conjugado del anterior. ¿Eh? Cambiamos el signo del medio y tendríamos la impedancia de carga. Después, bueno, dice, determine la potencia máxima. Para eso necesito la E de Thevenin. Vuelvo la fuente a su lugar. Y calculo la tensión que tendría acá. Ahí estas dos impedancias quedaron en paralelo, ¿sí? Pues están a la misma diferencia potencial. Entonces la tensión, o sea, yo la podría reemplazar por una sola y me quedaría así. Paralelo de esas dos, Z12 sería, por ejemplo. Y acá yo me diría la E de Thevenin. Sí, que va a ser la misma tensión que voy a tener acá en los extremos de Z12, que sería igual a la corriente por Z12. Así que hacemos el paralelo de esos dos, lo multiplicamos por la corriente. El paralelo ya teníamos del cálculo anterior. Lo multiplicamos por la corriente y tenemos la de Thevenin. Tomamos el módulo de la tensión y con la resistencia de Thevenin hacemos el cálculo de la potencia máxima que se puede transmitir. Bueno, ¿está? Ahí vemos un último teorema, porque tengo que ya firmar un papel en el departamento. Para esto terminamos. Vamos a ver el teorema de Millman. No, no, están faltando dos, pero son más. Y hasta ahí entraría sí. Que, ¿eh? El- Vamos a ocupar alguna clase en todo caso de teoría para completar la práctica, porque a ver, nos están quedando dos clases aparte del recuperatorio. A ver, son una. Porque el recuperatorio del parcial. Primero el 8, bueno, el 12 de la noche, Sí, el recuperatorio de la semana llena y sin bueno, déjenme, yo les comunico por el grupo a ver cómo vamos a hacer con las.
Sí. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cierto? Sí, pasa la página, la cosa por arriba. Pues sí, ¿verdad? Pero no, después que yo la sé, haciendo videos, no le tomé el trabajo haciendo 3 videos, que fue la casa, ¿ok? Ah, eso puede ser, le subo los videos y ahí se llegamos. Sí, bueno, para poder, después no la primera clase, después de la lección, ¿qué otra opción puede ser? Sí, estoy viendo que vamos a hacer así. Después de las vacaciones vamos a hacer. Sí, sí, pero lo tengo que hacer por suerte. ¿Vieron? Cada 2 semanas tengo que No, vamos a hacer así, no la primera semana después de las vacaciones, sino la siguiente, para que se pongan en órbita. ¿No? Ahí vamos a hacer el segundo parcial. ¿Eh? La primera semana de agosto hay meses. Sí, bueno, pero eso es. Y bueno, ahí tenemos una semana que no tienen nada. Ustedes van a rendir algo. Vamos a rendir, pero vamos a rendir todo el día. Ahí podemos, Yo creo que no vamos a rendir. podemos Ándale, que fue, no creo. coordinar un día que no rindan nadie, que no rinda nadie. Sábado, exacto. Ahora, tarde, Ah, 11 del 8 comienzan las clases y el 25 del 8 la mesa de examen. 25 al 30. ¿Y cómo te no sé, el 8 de semana quizás? Ah, porque llegaron las mesas de pagar las Sí. noches. Que siempre un mes, 3 semanas. El 4. Ahora que seamos vacaciones dentro de la casa. Ah, así. Del 4 al 8 no hay nada. Ahí vamos a hacer. ¿Qué puede ser esa semana? No hay nada. O sea, el 11 del 8 empiezan las clases. Ah, eso sería mesa. O lo vamos a hacer. El 11 empiezan las clases. Del 4 al 8 no hay nada porque las mesas son
del 28 del 7 al 2 del 8. O sea, esta semana. En esta semana vamos. ¿Sí? O alternativa 2, el 5, podemos hacer clase por Zoom y hacemos el parcial el 12. ¿Usted tiene los videos de tu unidad, profe? ¿O nunca hizo el video en la cosa, la cuarentena? Están, sí, están los videos de... Sí, ahí les voy a habilitar. Entonces, vamos Ujú. a ver la clase, pero un poco más rápido. Ahí les confirmo, pero lo más probable es que si nos llegamos con la práctica, el 5 hagamos clase por Zoom. La práctica falta. Y haremos el 12. ¿Eh? Y eso podrían sugerirle a Simonis. ¿Eh? Me dice que tuvieron problema con el laboratorio que no están las instrumentos. Ahí le voy a reclamar al... Ah, sí, en torno al área. El galvanómetro, después de Wicho, no sé, la cuando quiere. Depende de cómo le toca. No he encontrado cable para conectar con el Wicho. Estamos complicados, parece. Eso No, te voy a hablar con el... Los cochinos que no tenían batería, estaban quemados. Conexiones estaban buenísimas, estaban, se podían ajustar, era. No sé cómo se quedó ahorita. No, eso no tenemos. No, si sale sin calentar, vamos a ver. Voy a hablar con el director de la carrera, pues eso no puede pasar. Durante el curso para ayudarte o algo para hacerlo. Sí, hay un responsable de laboratorio. ¿Sí? Como responsable de laboratorio y informático, creo que hay varios. Algo así. Ujú. Bueno, porque después tenemos que hacerlo de... Pero si no andan el cierto que no andan, no se le va a pasar con todos los líneas, pues. Sí, tenemos que hacer la medición de potencia trifásica y demás. Yo llevo un programa. Y me digo que el programa que lo presento porque han llegado. Bueno, vamos a ver el teorema de Millman. Básicamente lo que me dice, ¿no es cierto?, es que sirve para cuando yo tengo varias fuentes, puede ser fuente de voltaje o fuente de corriente. Vamos a verlo primero con fuente de voltaje, después cómo se aplica el caso de fuente de corriente. Cuando yo tengo varias fuentes de voltaje, como estas, conectadas en paralelo, eh, ya sea en serie con resistencia o con impedancias, ¿no es cierto?, en la rama en la que está la fuente, se puede reducir todas las fuentes a una sola, con una impedancia en serie. Esto también me simplifica mucho el cálculo, si yo tengo un circuito así similar a este, ¿no es cierto? Generalmente si puede ser con resistencia o puede ser con impedancias, generalmente siempre calculamos una impedancia por rama, ¿no es cierto? Así que si tenemos varios elementos, esos elementos se pueden agrupar en una impedancia por rama con la fuente correspondiente para esa rama. Y si yo simplifico el circuito, voy a tener entonces una sola fuente con una sola impedancia en serie, lo que me permitiría, bueno, simplificar el cálculo si yo quiero calcular corriente o tensión, en particular sobre una carga en particular, me va a quedar una sola fuente con una impedancia en serie. Eh, Básicamente la aplicación del teorema se reduce a, yo parto por ejemplo de un circuito tal como este, esto debe ser un poco la demostración. Lo que primero haríamos es convertir las fuentes de tensión en fuentes de corriente, ¿sí? Cada una de estas fuentes de tensión, que es la fuente con su impedancia en serie,
se puede convertir en fuente de corriente, ¿no es cierto? Que es la fuente con su impedancia en paralelo. Eh, la corriente, la fuente de corriente, ya vimos que es la tensión de la fuente de tensión dividido la impedancia, ¿sí? Y colocamos la impedancia en paralelo. Si fuera una resistencia, bueno, la colocamos en paralelo. Ahí está, en función de la conductancia, pero es la misma resistencia nada más. ¿Sí? El tema es cuando tenemos las fuentes de corriente así conectadas en paralelo. ¿Se acuerdan que fuentes de corriente en paralelo se sumaban algebraicamente dependiendo del sentido de la fuente y podía calcular una equivalente, una fuente de corriente equivalente? Lo mismo hago con las impedancias. Las impedancias o las conductancias. Habitualmente si son en paralelo, trabajamos con las conductancias, porque es más fácil el cálculo. Porque si usamos las admitancias, vamos a hablar en general las admitancias, porque puede ser que no solamente una resistencia la que tengamos, sino una impedancia, y su inversa es la admitancia, ¿no es cierto? Estas pueden ser admitancias, y la admitancia equivalente sería la suma de las admitancias directamente, ¿sí? O sea, yo partí de un circuito que tenía fuente de tensión con impedancias en serie y lo transformé en un circuito que tiene fuente de corriente con admitancias en paralelo. Y acá, bueno, es más fácil entonces calcular una fuente equivalente porque se suman algebraicamente nomás las fuentes, y una admitancia también en paralelo que se suman directamente las admitancias. ¿Sí? Entonces voy a tener una fuente, una sola fuente y una sola admitancia. Ahí está escrito como si fuera una conductancia, pero puede ser una admitancia, ¿sí? ¿Se acuerdan? La admitancia era la conductancia más la susceptancia, para el caso más general, digamos. Y bueno, a partir de ahí vuelvo al circuito original, le conecto las fuentes que había, el resto del circuito que había sacado, y me queda un circuito mucho más simple. Eh, bueno, el cálculo es muy simple, se puede hacer con las resistencias también, o sea, se puede hacer con las resistencias o las impedancias, si es que trabajamos en alterna. Nada más que, bueno, para calcular obviamente el paralelo de resistencias o impedancias que están conectadas en paralelo, tengo que aplicar la fórmula para calcular en paralelo. Por eso es más habitual trabajar directamente con las admitancias. Tenemos como dato, por ejemplo, partimos de un circuito como este. Vamos a suponer, para el caso más general, que estas son impedancias. En lugar de escribir las impedancias, escribimos las admitancias, ¿sí? O sea, y 1 sería 1 sobre Z1, y 2 sería 1 sobre Z2, y así sucesivamente. Entonces después, cuando hago la conversión, ¿no es cierto?, me van a quedar esas admitancias y todas en paralelo. La admitancia total es la suma directamente de las admitancias. Y lo mismo, la fuente de corriente equivalente es la suma de las fuentes de corriente que quedaron conectadas en paralelo. Y bueno, acá por ejemplo, hay que respetar nada más la polaridad. Exacto, claro. ¿Sí? Sí, acá por ejemplo, tenemos estas fuentes, ¿sí? Que están conectadas de distintas maneras, ¿no es cierto? Tienen distintos valores y algunas están conectadas en un sentido, otras están conectadas en otro sentido. Primer paso para aplicar el teorema de Millman es convertirlas a todas en fuentes de corriente. Eh, por ejemplo, en este caso, bueno, que son circuitos de continua nada más, la corriente, por ejemplo, la corriente I1 de la fuente 1 va a ser E1 sobre R1, o sea, 10 sobre 5, 2 amperes,
¿Y en qué sentido? 2 amperes en este sentido, así como está puesta la fuente, ¿sí? Y le coloco la resistencia, o en este caso sería la conductancia, para hacer más fácil el cálculo, en paralelo. O sea, coloco la resistencia de 5 ohm o 1 sobre 5 ohm, que sería la conductancia en ese caso. ¿Sí? Y así todas las otras. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar entonces? Ahí está resuelto. Sí. Me va a quedar. Acá yo voy a colocar una fuente de corriente, dijimos, de 2 amperes. Y en paralelo una conductancia de 1/5, eh, que sería 0,2 Siemens. ¿Eh? Un quinto, ¿no es cierto? 0,100. Bueno, y después, acá, al reemplazar esta, sería 16 sobre 4. Va a quedar una fuente de 4 amperes en este sentido, el sentido en que entrega corriente la fuente, y una conductancia de 1/4, o sea, 0,25 siemens. Y por último, acá va a quedar también así, en este sentido, una fuente de 4 amperes y una conductancia de 0,5. ¿Sí? El resto es la carga. Y bueno, entonces, en definitiva, me va a quedar una fuente de 2 amperes, sí, pues esta y esta son iguales y tienen sentido contrario. Me va a quedar una fuente de 2 amperes y en paralelo una conductancia de 0,45, 0,95. O sea, una G de 0,95 Siemens, que equivaldría a una R de 1 sobre 0,95. ¿Mm? 1,05. ¿Sí? Y la fuente es una fuente de 2 amperes. ¿Sí? Para sumar todo esto me va a quedar una fuente de 2 amperes. Entonces el resultado tendría que ser, en principio, yo reemplacé todo me quedó, ¿en qué sentido queda la fuente? Hacia arriba. Así, una fuente de 2 amperes en paralelo con una Z, ¿sí? O una G o una Z, se puede poner cualquiera de las dos, 1,5, 1,05. Claro, y acá ahora el último paso siempre es volver a la fuente de tensión, entonces la tensión de la fuente va a ser I por Z, I por R sería en este caso, ¿cierto? 2 por 1,05, bueno, eh, eso es 2,11 volt de la fuente, y la impedancia en serie es la misma que la que teníamos en paralelo para la fuente de corriente. Eh, y volvemos a tener una fuente de tensión con una impedancia en serie.
Y bueno, después volvemos el resto, la carga, digamos, a su lugar y ahí tendremos el circuito equivalente. Milmas me sirve para cuando tengo así ramas de circuitos que tienen fuentes en serie con impedancias en la misma rama. Bueno, esto también es menos común, pero después la próxima clase lo vamos a ver en estos casos. También se puede aplicar al caso de que yo tenga fuentes de corriente conectadas en serie. Se puede reemplazar por una sola fuente con la carga. ¿Eh? Bueno, y dejamos por acá. Bueno, en principio el martes que viene vamos a hacer el recuperatorio del primer parcial y después yo les confirmo bien la fecha del segundo parcial que traía hasta esta unidad, ¿sí? Pero va a ser después de las vacaciones.